Cordial saludo para todos y para todas. En este video quiero hacer una presentación de dos herramientas que nos van a ser demasiado útiles para poder adelantar, para poder realizar las actividades que se plantean en la guía de actividades del curso de Hebreo 2. Una primera herramienta, bueno, esas dos herramientas, ¿para qué las vamos a utilizar? Las vamos a utilizar para el tema del análisis morfológico. Resulta que pues, el análisis morfológico es indispensable hacerlo a la hora de arriesgarnos a traducir un texto, sea del griego, sea del hebreo. Lo primero que tenemos que hacer es investigar, es analizar cuál es el valor, cuál es la función que está desempeñando cada palabra en cada oración. Y ese análisis morfológico, pues tenemos que aprender a realizarlo como un paso previo a la traducción y pues hacerlo, no lo podemos evadir, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el análisis morfológico nos va a permitir establecer lo que ya dije, el valor, el sentido, la función o el papel que está tomando una determinada palabra dentro de la oración, teniendo en cuenta que cada palabra dentro de la oración pues tiene un nombre. Entonces tenemos el artículo, tenemos el sustantivo, tenemos el adjetivo, tenemos el participio, el verbo, tenemos la conjunción, todas esas partecitas de la oración tenemos que identificarlas, saber sus valores y para poder armar nuestra propia frase en nuestra lengua, es decir, para poder traducir. Entonces ya les estoy compartiendo aquí la pantalla. Vamos a mirar, en primer lugar, vamos a ver la herramienta 1. La herramienta 1 se llama bibliaparalela.com. En el cuaderno de referencia, en los materiales de apoyo o en los materiales de, complementarios, materiales didácticos complementarios, les aparece esta referencia del sitio y todo eso. La bibliaparalela.com pues es una herramienta donde podemos encontrar toda esta diversidad de versiones de la Biblia, podemos tener estas herramientas para el estudio de la Biblia y acá abajo tenemos las distintas lenguas en que está la Biblia, las lenguas originales. Tenemos texto griego del Nuevo Testamento, aquí encontramos el texto hebreo del Antiguo Testamento, aquí tenemos lo que hay de arameo del Nuevo Testamento, si es que no sé a quién se le ocurrió escribir el Nuevo Testamento en arameo, y tenemos también la Vulgata, la Biblia en latín. Voy a ponerle un poquito más de zoom a la pantalla para que podamos ver un poco más claramente, no nos exageremos mucho para que no se despixele. Bueno, entonces con esta herramienta, pues como vamos a trabajar el texto hebreo, entonces vamos de una vez al hebreo. A la herramienta hebreo, por defecto nos sale el Génesis capítulo 1 y ahí nos va a aparecer todo el capítulo 1 completo. Si nosotros necesitamos un capítulo distinto, pues basta abrir aquí todos los capítulos del Génesis, del Génesis, los 50 capítulos, vamos a cualquiera de ellos y nos va a salir siempre completo el capítulo, todos los versículos. ¿Cuál es digámoslo así, la dinámica para poder utilizar esta herramienta? ¿Qué nos muestra? De cada palabra, miren muy bien que el hebreo comenzamos de derecha a izquierda, entonces de cada palabra pues nos muestra en una información aquí flotante que pueden estar viendo, me imagino, en la pantalla, hay un numerito, hay, sí, el número 7225, está más o menos lo que podría ser la traducción en inglés, beginning, Kiev, Kiev, y lo más importante aquí es que nos dice que esta primera palabra es un sustantivo digámoslo así, una limitación. En esta herramienta hay una limitación. Resulta que el hebreo junta muchas veces en una sola palabra, puede juntar una preposición, puede juntar una conjunción o puede agregarle un pronombre, los sufijos. En los prefijos puede ser que encontremos el artículo, la conjunción y a veces la preposición
unidas a la palabra. Entonces uno cree que es una palabra sola, pero realmente, en este caso, por ejemplo, la palabra Bereshit, en realidad no es una palabra, son dos palabras. Pero aquí esto nos dice simplemente que es un sustantivo. Nos dice simplemente que es un sustantivo y ya, pero no nos dice este sustantivo tiene un prefijo que es una preposición. Y como les dije, en una palabra el hebreo a veces añade varias cosas. Mire, por ejemplo, aquí dice Bereshit bara, en el principio creó. Pero si vamos al versículo 2, mire cómo comienza. Behaaretz, Behaaretz. Mire aquí, Behaaretz. Si yo voy a buscar la palabra original, sea de Bereshit, vamos a hacer el ensayo, para entrar a conocer o a ver cuál es la palabra original que está detrás de esta, la palabra original, o sí, o su raíz, pues, entonces yo le puedo decir con el botón derecho del mouse, abrir ese vínculo, porque todas estas palabras, cada palabra del texto está hipervinculada a una página en donde solo muestra información exclusiva de esa palabra. Miren, por ejemplo, si yo le doy abrir vínculo en pestaña nueva, pues me lleva a una nueva ventana. Y o si le doy control clic, que es mucho más fácil, mucho más rápido, control clic, aquí se nos abre una pestaña nueva y nos va a dar información única y exclusivamente de esa palabra. Pero mire que ya no dice Bereshit, ya dice solamente Reshit. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces Reshit es la palabra, el sustantivo como tal. La Bet, con la vocal que tiene, la E, pues voló. Es decir, el sistema no lo reconoció. No nos dice que ahí hay algo más. Aparte del sustantivo, hay una preposición. Entonces, pues aquí nos quedamos como digámoslo así, faltantes de esa información. Nos quedó faltando la información importante también, cuál es el prefijo que tiene, de qué se trata ese prefijo que aparece acá en el texto. Mire que comienza con beta, perdón, con bet y el shewa. Entonces, B, esa B tiene que tener un significado, tiene que tener un valor. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la palabra haaretz. La palabra haaretz con la cual comienza el versículo 2, en realidad son tres. Pero si yo le digo que me muestre la raíz de esa palabra, es decir, su escritura original, miren lo que me va a mostrar. Me va a mostrar que viene, esa palabra original es Aretz, y que significa tierra, tierras, país. ¿Y dónde quedó la Bau y dónde quedó la Ei? Que están acá en el original. No me lo muestra. No me dice que aquí esta palabra comienza con una Bau o Bab, con Shewa, y que tiene aquí también una EI con una vocal, la Hametz o el Hametz, que algún significado debe tener, ¿sí? Algún significado debe tener. Entonces yo me quedo sin saber qué valor o qué significa B y qué significa Ja. Entonces, pues por fortuna hay otra herramienta que también es muy útil, parece ser hecha por la organización Reina Valera. Vamos entonces a buscar esa herramienta. Esa herramienta también se las dejo reseñada en la guía de actividades para que ustedes la consulten, va a ser de una consulta permanente. Esa herramienta se llama Logos Calogos. Logos Calogos. Esta herramienta entonces nos dice que tiene pues las dos versiones de la Biblia, las dos fuentes originales, que son el interlineal en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tiene un diccionario griego y tiene un diccionario Strong, es un señor que hizo esa, o una organización dirigida por él, porque esto no lo puede hacer una sola persona. Tiene también un diccionario, entonces aquí vamos a tener ese doble beneficio. Tenemos el texto del Antiguo Testamento y tenemos el diccionario de hebreo para poder ir haciendo nuestras acotaciones, nuestras construcciones. Entonces, vamos inmediatamente a mirar, por ejemplo, lo que estábamos viendo con el ejemplo en la otra herramienta de Biblia paralela. Vamos aquí, pedimos que nos abra el Génesis, nos abre por defecto el capítulo
capítulo 1, versículo 1, esta herramienta sí, esta es la que yo voy a recomendar especialmente, porque en esta herramienta sí nos muestra la palabra o cada palabra, si está construida a partir de un prefijo o si tiene un sufijo, siempre nos va a mostrar cada una de esas partecitas. Entonces, mire, que aquí en la Biblia paralela la palabra aparece completa, Bereshit, Bereshit, en el versículo 1. Si la miramos en la misma palabra, en la herramienta Logos Calogos, esta sí nos hace ese trabajo que es indispensable para nosotros poder trabajar. Entonces, nos muestra que esta primera bet con el Chewaki, que se lee B, es una preposición. Miren, entonces basta que ustedes pasen el cursor, basta que ustedes pasen el cursor y por encima, y ahí nos va a decir que es una preposición, que es una preposición. De una vez abajo nos aparece la traducción. No nos detenga, aquí arriba también está el versículo 1 traducido, el versículo 1 del Génesis 1 traducido, y aquí nos aparece también la traducción literal, ¿sí? Pero entonces no nos fijemos tanto en pues, cuál es la traducción, porque eso la vamos a hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Lo más importante es que nosotros podamos identificar cada palabra a partir de la información que nos dice acá. Entonces dijimos que esta es una preposición, que lo que viene enseguida es un sustantivo. Es un sustantivo, nos dice que es un sustantivo femenino, singular, absoluto. Después vamos a ver por qué dice absoluto. Después cuando aparezca otra palabrita que no es absoluto, entonces para que entendamos a qué se debe. Entonces dice, bet, que significa en, y recit, que significa principio, inicio, comienzo, principado, lo que sea, porque es como más o menos el equivalente al arjé griego, ¿sí? Entonces nos dice que es un sustantivo femenino singular, después inmediatamente viene la palabra vará, nos dice que es un verbo cal, perfecto, tercera persona singular. Con esa información yo ya puedo traducir las tres primeras palabras de la Biblia sin tener, pues obviamente, que mirar acá la traducción española, porque igual la podemos poner en otra lengua. Lo más importante es que yo sepa entonces que esto comienza con una preposición que sigue un sustantivo y el valor del sustantivo dice que es femenino, singular, neutro. Eso también es importante saberlo. Y que sigue el vará, el verbo vará. Entonces, pues queda sencillo. En principio, aquí no aparece el artículo, no aparece el artículo el. Entonces, habría que agregarlo, a no ser que nosotros deliberadamente queramos traducir esa primera frasecita, en principio creo, la queramos traducir sin artículo y nos quedaría, en principio creó, fulanito de tal, creó, en principio creó. Lo más usual es que aquí hay un artículo, sea definido o sea indefinido. Podría ser en un principio, que sería el artículo indefinido, en un principio creó Dios los cielos y la tierra. O en el principio, yo me inclino más por el determinado, por el artículo determinado, él, porque no se trata de en un principio, sino en el principio absoluto, en el principio absoluto, Bara, Elohim, et Hashamashi. Entonces, mire, la idea es que nos familiaricemos con la forma como nosotros tenemos que abordar el texto, entender de entrada que una palabra en hebreo nos puede hacer una jugada, porque nosotros vemos una palabra, pero en realidad hay dos, como en este caso. Mire que aquí hay dos palabras, y dos palabras con unos valores muy diferentes. Una cosa es la preposición y otra cosa es el sustantivo, ¿sí? Entonces aquí hay una preposición que podemos traducir en y reshit, que significa principio, comienzo, inicio, y está el verbo vará. El verbo vará nos dice que está, que es un verbo cal. Cuando se pase ya a la segunda unidad del curso, vamos a encontrar qué es eso de cal, porque también hay otras formas del verbo. Puede ser
cal, nifal, jifil, piel, pual, jilpael, pual. Eso lo vamos a ver, eso se puede ir, pero no perdamos de vista ese valor que nos está dando aquí. Familiaricémonos con esa descripción. Si es un verbo que está en cal, si es un verbo que está en nifal, si es un verbo que está en jifil, luego se vaya a aprender, se va a aprender qué significan esas formas, cal, nifal, jifil, piel, etcétera, ¿vale? Entonces, siguiendo aquí, dice que es Elohim, dice que es un sustantivo masculino plural absoluto. Cuando el sustantivo aparezca con una palabrita que se llama constructo o constructivo, vamos a entender eso del absoluto o no absoluto. Y aquí hay un signo, otra palabrita, nos dice que en definitiva es un marcador de objeto, es una especie, no es exactamente una preposición. Habría que traducirlo por una preposición en un determinado caso. Si aquí hiciéramos una traducción literal, tendríamos que decir, en el principio creó Elohim, como queramos llamar aquí, el Señor o Dios o la divinidad, el eterno, el bendito. Pues ustedes saben que los hebreos le dan muchos atributos a Dios, no le dan un nombre, sino atributos, el grande, el altísimo, el poderoso. Creó Dios a los cielos y la tierra. Esa construcción en nuestra lengua no es funcional. Nosotros no decimos creó a, sino creó los. De una vez entramos a decir qué fue lo que creó. No nos hace falta ahí ni una preposición, nada de nada. Entonces, lo que sigue, aquí en el texto, tal como está en la Biblia, si ustedes abren la Biblia hebraica, stuttgartense, la física, van a encontrar que dice Hashamayim, Hasamayim. Aquí nos hace caer en cuenta esta herramienta de logos calogos que Hasamayim también son dos palabras. Entonces la descompone así. La primera partecita o el prefijo es un artículo. Nos dice que es un artículo. En hebreo no hay artículo masculino, femenino, singular y plural. En hebreo el artículo ha vale para todo. Vale para sustantivos masculinos, para sustantivos femeninos, vale para el número plural, los cielos, mire, está, y siempre el artículo va a ser invariable. Entonces, por eso no dice más nada, simplemente dice artículo. Si esto fuera griego, pues aquí nos tendría que aclarar que se trata de un artículo masculino, plural, posiblemente en griego esté en acusativo, porque los cielos y la tierra son el complemento directo del verbo crear. Entonces, la otra palabra que sigue en el texto original nos dice que Hasamayim be'et haaretz. Be'et, mire que aquí no hay separación entre ninguna de estas palabras, no tiene esta palabra. Be'et en realidad son dos. Haaretz en realidad son dos palabras. Si nosotros vamos a mirar, nos sale como aquí, que nos sale únicamente la palabra Eretz, porque el sustantivo Aretz en realidad es Eretz. Entonces, aquí sí nos muestra el sustantivo separado o el sustantivo descompuesto o la palabra descompuesta. El artículo, el sustantivo, nos muestra enseguida la conjunción, mire que nos dice que es una conjunción y enseguida otra vez este mismo objeto marcador que el hebreo lo utiliza como una especie de indicador de complemento directo. Y aquí nos dice haaretz. Entonces, Hasamayim, Beet, otra vez el artículo ha y el sustantivo aretz, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica y esa es la bondad que trae esta herramienta. Esta es muy buena porque aquí podemos copiar un texto completico sin necesidad, pues, sin que nos aparezca nada separado. Y aquí, pues, copiar este texto es muy complicado. Si ustedes copian esto y lo llevan a un documento, pues eso le va a salir en puros cajoncitos. ¿Por qué? Porque esto realmente lo que hay aquí detrás de cada cosa de esta todo esto está construido sobre una tablita. Esa tablita, entonces, esa la vamos a construir nosotros porque la necesitamos. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a buscar un libro que no sea por acá del Génesis. Vamos a buscar, por ejemplo, por acá vamos a buscar el Deuteronomio.
vamos a buscar Deuteronomio. El capítulo 1, versículo, vamos a ver el versículo 1. Versículo 1. Eleja de Barim, Asher Diver Moshe el Kol Israel Be-Ere. Entonces, vamos a mirar, vamos a hacer este ejercicio. Yo quiero que este video no quede demasiado largo, o dicho de otra forma, no quiero que quede muy largo, pero sí que quede suficientemente claro porque esta actividad de análisis morfológico lo vamos a hacer permanentemente en el curso de Hebreo 2 tanto para las videoconferencias, hay que tener unos ejercicios desarrollados. Los mismos portafolios se están hechos sobre la base de análisis morfológico y traducción. Y el foro mismo también es importante que tengamos ya como familiaridad con esta herramienta para que el ejercicio que nos toque hacer lo hagamos sin ningún problema, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. El ejemplo lo podemos copiar acá, por ejemplo, este primer versículo. Vamos a ver si lo alcanzamos a hacer. El primer versículo. A ver este. Vamos a cogerlo desde acá. No lo vamos a hacer todo. ¿O sí? Bueno, se me reverbizó. Vamos a, lo copiamos y yo ya tengo aquí abierto un documento Word, lo voy a aumentar de zoom también. Ponerlo grandecito para poder que se vea bien. Y lo vamos a pegar aquí en esta partecita de abajo. La tablita que vamos a hacer solamente tiene tres columnas. Tres columnas. En una vamos a poner en columna, en la primera columna vamos a poner el texto que vamos a trabajar. En la siguiente vamos a hacer el análisis, la descomposición morfológica. Y en la tercera columna vamos a poner o vamos a escribir la traducción literal. No hagamos nada adornadito, pues, sino la traducción simplemente literal, literal. Entonces, le vamos a dar aquí, yo recomiendo que cuando tengamos ya copiado el texto, aquí no le demos de una vez control V o la herramienta pegar, sino utilizar esta herramienta que dice conservar solo el texto. Con esta herramienta, mire que ahí nos sale solo el texto. Si nosotros le damos a eso que tenemos en el portapapeles, le damos pegar o le damos control V, pues me va a salir el texto, pero con todas estas enlaces, con todos estos enlaces. Bueno, porque sale la información, la misma información que nos da la herramienta Biblia Paralela sale ahí, pero como les dije, esa información muy valiosa, pero incompleta, no nos da los indicativos de esas palabras que son compuestas. Entonces, pues, yo les recomiendo no utilicen pegar directamente, sino conservar solamente el texto. Ahí ya ustedes si quieren lo pueden ampliar, inclusive si ustedes pueden instalar en su computadora una fuente que se llama Esra-Sil, la pueden instalar y cuando tengan ese texto ahí, le piden esa apariencia y la pueden aumentar aquí un poquito. Entonces, bueno, una vez que tenemos el texto aquí ya, el texto como tal, entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a poner aquí en las columnas, vamos a poner cada una de las palabras. Vamos a poner varias columnitas. Recuerden entonces que aquí la última palabra del texto no es la que está aquí. Inclusive vamos a ponerle a esto, si es posible, si esto me deja. No, vamos a hacerlo rápido. Entonces, la primera palabra, ¿cuál es? L. Entonces, esa palabra la llevamos para acá. Devarim la llevamos para acá. Vamos a señalar esta y la llevamos para acá. Vamos a share, vamos a llevar la siguiente, deber. La, hay que soltar el botón para que... Y otra vez aquí, Moshe.
el, cuando aparecen esas rayitas que ustedes ven ahí superiores, es una rayita que utiliza a veces el hebreo para juntar una palabra con otra. El, Pol, Israel. Esa no tiene pues ningún valor fonético ni nada por el estilo. Simplemente la ignoramos y punto. Una cosa muy importante también, mientras acabamos de poner esto, es que ya nosotros conocemos cuáles son las vocales, pero en el texto ya, en el texto masorético, encontramos otra cantidad de cositas aparte de las vocales. Por ejemplo, aquí que una rayita encima, mire que tiene una especie de slash hacia la izquierda. Aquí Moshe también tiene otra rayita. Aquí tiene dos punticos arriba. Esos no son vocales, eso no afecta para nada. Esos son simplemente, aquí, mira, por ejemplo, aquí tiene una especie de semiángulo, el ángulo de un cuadrado, un semiángulo lo tiene aquí, esta palabra L, y aquí esta tiene una rayita, un slash hacia la derecha. Entonces, eso no son vocales. Entonces, aquí lo único que cuenta es el seret, perdón, el shewa, ¿cómo se llama esto? El seret y el segol, las punticos que representan la vocal E. De resto, son puros indicativos que los masoretas utilizaron para indicar dónde está el acento de esa palabra. Por ejemplo, aquí el acento está en L, aquí de Barim, miren aquí ahí arriba un puntico, ahí está el de Barim. Asher, aquí está, hay una rayita, esa rayita indica que ahí está el acento. Diber, mire que aquí otra manera. Se volvería uno loco aprendiendo cómo se llama cada acento de esos, que tiene su nombre, obviamente, tiene su nombre, en el hebreo tiene su nombre, pero eso cuando viene pues al caso aprendemos eso. Lo importante es que sepamos que esos son, digamos, el equivalente a nuestras tildes. Donde hay una tilde, pues ahí hacemos la fuerza, el acento de la palabra. Vamos a dejar otro espacio más aquí, esto lo podemos quitar. Entonces, ahora sí comienza el trabajo como tal. Ya dijimos entonces que esto es Deuteronomio 1:1, incompleto, no importa. Vamos a poner entonces la primera palabra, L. ¿Qué significa esa palabra L? Bueno, para esto entonces vamos a utilizar logos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esta herramienta sí nos da o nos muestra cada una de las palabras tal como están escritas, con el contenido que tiene. Entonces, capítulo 1 y le pedimos aquí el versículo 1. Entonces no nos interesa esto por ahora, no nos interesa aquí la traducción interlineal, sino vamos a mirar palabra por palabra. Dice así, dice que dice que aquí, que es un demostrativo, puede ser un adjetivo demostrativo, pronombre desconocido, plural. Dice que es desconocido, es un demostrativo, no se sabe si es masculino, femenino, si es neutro, lo que sea, por eso dice que es un pronombre desconocido, desconocido su género, no es porque no se conozca, sino que, bueno, entonces vamos a poner que dice que es un demostrativo pronombre, plural. Esa información es la que nos sirve a nosotros. Entonces vamos a poner que es un pronombre. Entonces, esa información la traemos para acá. Pronombre demostrativo, es decir, esta, estos, aquellos. Demostrativo está como plural. Plural. Aquí podemos entonces, en la traducción literal, podemos poner estos o estas, porque todavía no sabemos lo que viene, si es masculino o si es femenino. Ya después, cuando sepamos a qué se está refiriendo ese demostrativo, estas, entonces, o estos, entonces ahora sí estaremos más seguros del género de este pronombre demostrativo. ¿Qué sigue? Sigue la palabra hadbarim, hadbarim. Recuerden que este sewa no siempre se pronuncia y habría que decir hadbarim o hadbarim. Es una E demasiado breve. Entonces, hadbarim
es la siguiente palabra. Vamos entonces a mirar en la herramienta. Mire que aquí es dos palabras en una sola, ¿sí? En una sola. Dice que es ja, el artículo, y dice devarim, sustantivo masculino plural. Entonces aquí hay un artículo y aquí hay un sustantivo masculino plural. ¿Cómo vamos a poner aquí esa información? ¿Cómo la descomponemos? Artículo, es decir, el artículo, si ustedes quieren poner entre paréntesis, pues como el artículo ja, más sustantivo masculino plural, sustantivo masculino plural. Es bueno que tengamos aquí entre paréntesis, si ustedes lo quieren poner entre paréntesis, la palabra original, porque una cosa es palabras y otra cosa es palabra. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la palabra original de esa palabra? La raíz original. ¿De dónde viene Devarim? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Entonces, recuerden que aquí arriba tenemos un numerito, aquí está el 1697. Si ustedes van a un diccionario de este Strong, por ejemplo, allá les va a aparecer, cuando aparezca la palabra de Barín, que no la van a encontrar porque está en plural, entonces ahí les va a aparecer el mismo numerito. Aquí le podemos decir, como lo hemos hecho con control clic al numerito y nos va a mostrar la palabra original. La palabra original, dice Strong Hebreo 1697, la palabra original es dabar. Y mire cómo se escribe, dabar. Entonces, pues si ustedes quieren la copia, para que tengamos ahí la referencia, cómo perdón, cómo se dice, de dónde viene, más bien, de dónde viene esa palabra, ¿listo? ¿De dónde viene Devarim? Viene de la palabra davar, que significa igual, significa palabra, ¿ok? Bueno, entonces eso es importante porque ya se nos va quedando. Devarim viene de la palabra davar. Pues davar, singular, devarim es plural. Asher, vamos a ver qué significa asher. Entonces, bueno, entonces aquí, ¿cuál sería la traducción? Si aquí dice que esto es un sustantivo masculino plural, pero venga, yo verifico. Que de pronto yo por estar hablando y haciendo al mismo tiempo, nos dice que es un sustantivo masculino. La palabra davar en hebreo es masculino. Para nosotros es femenino. Entonces, pues tenemos que adecuar eso a nuestra propia lengua. Entonces ya no vamos a decir, estos son las palabras, no, estas. Aquí hay una cosa, al principio vimos, o vamos a ver en el curso, que hay unas frases que no son verbales, es decir, que no tienen, aparentemente no tienen verbo, pero lo tenemos que inventar. Entonces, digamos que aquí habría que poner el verbo ser. Estas son, estas son las, estas son las palabras. Como les dije, si bien palabra en hebreo es masculino, pues nosotros no tenemos, no le damos el género masculino a esa palabra. Pues lo hacemos en nuestra propia lengua. Estas son, el hebreo no trae el verbo, nosotros lo tenemos que poner. Ellos no lo necesitan, ellos dan por entendido que estas son, o estas fueron las palabras asher. También vale que pongamos fueron. Las palabras, vamos a ver qué significa asher. Las palabras, asher, mira que es una conjunción que, bueno, vamos a poner que es una conjunción, es lo relativo, pero vamos a poner aquí que es una conjunción. Es una conjunción, podemos más o menos traducirla como un que, como un que. Viene otra palabra, diber.
diber. La palabra diber, vamos a ver qué nos dice. Es una palabra que está completica, no tiene añadido ni antes ni después, y nos dice que es un verbo piel, piel, escuchen esto, y pongámosle atención, no desechemos esa información, aunque todavía no hemos pasado, no han pasado ustedes, por el tema del verbo, que se ve en el curso, se ve en la segunda unidad. Pero desde ahora, si ustedes ven ese verbo, si ven esa forma verbal, ténganla en cuenta, no importa que no la entendamos todavía. El verbo el verbo nos dice que está en forma piel, es un perfecto tercera persona masculino singular. Entonces, verbo piel perfecto, vamos a poner así esa información aquí. Verbo está en forma piel. Después vemos a qué significa eso. Piel está en tiempo perfecto. Los tiempos en hebreo con los nuestros no coinciden, así que tranquilos. De todas maneras, atengámonos a lo que nos dice la herramienta. Verbo perfecto, tercera persona, masculino, singular. En hebreo, las personas en los verbos, excepto la primera singular y la primera plural, son unisexos, son, digámoslo así, son comunes. La segunda, la tercera persona, tanto singular como plural, se diferencian, masculino y femenino, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí que esto es palabra tercera persona masculino singular, por lo que aquí más adelante va a decir quién fue el que está realizando o el que realizó esta acción. Si la hubiera dicho una mujer acá, entonces aquí sería tercera persona femenina singular. Y nos dice que ese verbo significa habló o dijo. Vamos a mirar, control clic, y vamos a mirar exactamente ese verbo, cuál es la escritura original de ese verbo diver. Aquí sale la propaganda. Mire que viene de la palabra dabar. Ustedes van a decir, pues viene de la misma raíz de barín. Sí, pero miren esto que les voy a mostrar aquí. Dabar, yo lo copié para ponerlo aquí en la palabra original. Mire, mire la diferencia que hay aquí, la diferencia del verbo con el sustantivo. ¿Sí? Lo voy a agrandar acá. Mire la diferencia del verbo dabar, perdón, el sustantivo dabar, mire la vocal, ametz, y aquí está. Esta es la manera usual como se enuncian los verbos en hebreo, siempre con estas dos vocales, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en un texto, vemos esta palabra escrita con esas dos vocales igualitas, sabemos que es el sustantivo. Pero si la vemos así, dabar es el verbo decir, el verbo decir. Como dice que está en perfecto, entonces nosotros vamos a ponerlo aquí, equivale a más o menos a nuestro pretérito. Las palabras que dijo quién. Vamos a ver quién dijo eso. Vamos a ver quién dijo eso o quién fue el de las palabras. Entonces nos dice que dijo, que pronunció, que enunció. Ustedes búsquenle sinónimos al verbo decir, no hay ningún problema. Aquí dice Moshe, entonces dice nombre propio masculino singular absoluto. Nombre propio masculino singular absoluto. Pues para nuestro caso es un sustantivo masculino singular. Dice que es absoluto. Después vamos a ver qué significa eso de absoluto. De absoluto. Y entonces dice que este es Moisés. Perdón, Moisés. Ave María.
Moisés. Mire que ya llevamos un pedacito. Estas fueron, que se trata de un pasado, pero también puede traducirse como un presente. Estas son, estas que vamos a ver aquí, de aquí para abajo, en todo el libro, son las palabras que digo. Todo depende de usted dónde se quiera ubicar. Nadie te puede decir aquí, no, eso está mal traducido. Si tú pones, estas fueron las palabras. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un personaje en el pasado que pronunció unas palabras ante el pueblo antes de pasar a la tierra prometida. Válido. Pero si yo digo, estas son las palabras que dijo Moisés, pues también válido, porque la estoy mostrando, vean, los 30 o no sé cuántos capítulos del Deuteronomio, estas son las palabras que dijo Moisés. Entonces, no, estas son las ambigüedades que se presentan y que no tienen pues como ningún problema. Bueno, entonces, seguimos. Él dice preposición. Preposición, pues vamos a ver, primero vamos entonces a darle el valor aquí. Preposición, preposición, lo ponemos de una vez al, al, posición a. Nosotros no tenemos la preposición al, pero sí tenemos esa combinación a él. Y cuando nos referimos a algo, nosotros no decimos a el pueblo, sino al. Eliminamos una vocal y nos queda al. Entonces, por eso aparece aquí al. Vamos a ver qué significa bueno, es importante que veamos las posibles traducciones de este él. Le damos aquí control clic y miramos las posibles traducciones de él. Bueno, aquí la propaganda, pues, él nos dice que amparar, caer. Aquí hay una contradicción. Aquí dice al, él, y la traducción posible amparar, caer, como si fuera un verbo. Bueno, ya hay aquí una, una cosa contradictoria, nos está mostrando la derivación de una, como si fuera un verbo, pero el contexto nos va diciendo que aquí no hay un verbo, sino una preposición. Ah, que inclusive, pues todavía esto no le pongamos con el artículo hasta no verificar que se trate efectivamente o que se necesite realmente ahí el artículo, ¿sí? Viene la palabra col, a pesar de que tiene esa vocal a, que representa que representa la A, se lee col. Entonces dice aquí, dice sustantivo masculino singular constructivo o constructo, el estado constructo. Y ahora sí, vamos a ver, ahorita sí vamos a entender lo de absoluto y constructo. Entonces, col dice que ¿qué es? Que es un sustantivo masculino singular constructo. Entonces vamos a poner, porque aquí hay una totalidad, significa todo, pues aquí ya digamos que tenemos la traducción, entonces nos dice que es un sustantivo masculino singular y que además está en estado constructo. Y aquí dice todo. Todo no, todo. Bueno, y aquí viene la palabra Israel. Israel, que vuelve y dice que es un sustantivo o nombre propio, pero no nos enredemos con eso, es un sustantivo masculino singular absoluto. Sustantivo masculino singular absoluto. No nos enredemos que si es nombre propio, que es sustantivo masculino singular, dice también que es absoluto. Mire, aquí tenemos los dos casos. El sustantivo masculino, el sustantivo en absoluto y el sustantivo en constructo. Entonces dice que todo Israel. Mire que ya vamos encontrando el sentido de la frase. Estas son las palabras que Diver dijo
Moshe, Moisés, a, todo, este kol significa todo, todo Israel, todo el pueblo de Israel. Por eso está aquí en constructo. ¿Qué significa esto de constructo y de absoluto que aparece en algunos sustantivos? Cuando el sustantivo, como aquí Moshe, que es un sustantivo, dice que está en absoluto, no da la idea de propiedad o cosa por el estilo que implique un genitivo, entonces eso se llama sustantivo en estado absoluto, porque no está reflejando ni requiere aquí la presencia o la mención del genitivo. El genitivo es aquello que da idea de posesión o de procedencia. Cuando dice aquí a todo el pueblo, a todo, aquí hay como que una intencionalidad que es de que estas palabras que dijo Moisés, a la totalidad de Israel. ¿No? Aquí dijimos, digamos que todo, pero con este estado constructo, perdona, de estado constructo de todo es a la totalidad de que, no sé, de pronto la Biblia, pues, ¿cómo se llama? Esta ¿cómo se llama? De Reina Valera, no sé cómo dirá aquí. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Pero con este estado constructo de este sustantivo, Paul implica a la totalidad de Israel, sino que a nosotros no nos adornamos tanto para decir, esto fue dicho a todo el mundo, esto fue dicho a todo el pueblo, pero parece ser que en la idea del que está escribiendo, la idea es que esto fue dicho a la totalidad del pueblo de Israel. Dice la palabra que sigue de Eber. Mire la palabra completa, la palabra entera, dice Eber. Eber. Está como si fuera una sola palabra. Pero acá en la herramienta de Logos Calogos nos dice, nos hace caer en la cuenta que son dos palabras, que hay una preposición y que hay un sustantivo masculino singular constructivo, al oriente de. Entonces, tenemos aquí dos palabras. Tenemos la preposición en o a, tenemos la preposición más el sustantivo, más un sustantivo, nos dice que es masculino, singular y que está en constructo. Mire que otra vez está en constructo. Y aquí dice que nos dice que esto es una ubicación geográfica al oriente o al este, como ustedes quieran llamar, al este o al oeste. Al este no, al oriente o al este. Nosotros casi no utilizamos esa terminología este-oeste, así en el lenguaje común, utilizamos más bien oriente. Entonces, al oriente, como aquí hay una preposición a, y como nosotros no decimos a oriente, sino al oriente, es una apócope de a más el. Entonces, oriente, al oriente de. Tenemos que poner el de porque aquí dice que está en estado constructo. Entonces, si aquí dice que está en estado constructo, eso nos está llamando la atención para decir que aquí hay un genitivo, ya no de posesión, sino de procedencia. ¿De dónde? Del oriente. Entonces, por eso hay que poner ahí esa construcción así, al oriente de Hayarden. Hayarden. Vamos a ver esa palabra que significa, cómo la descompone aquí la herramienta. Ha, mire, aquí tenemos que no es una sola palabra, sino dos, que consta de un prefijo, el prefijo a, que es el artículo masculino, me imagino. Ah, bueno, no dice, pero dependiendo de cómo es el Jordán aquí, que es nombre propio, desconocido, singular, absoluto. Ah, bueno, no sé, desconocido es porque no se sabe si es masculino o femenino. Pero entonces, pues, por lo general, estos sustantivos, río, lago, son masculinos. Entonces vamos a poner aquí
que Hayarden es en realidad, es un artículo, es el artículo más el sustantivo, puede ser masculino, en fin, el hecho es que está en singular, no nos detengamos ahí en el tema del género. Y entonces, como tiene artículo y dice que es singular, entonces ponemos el, allá nos dijo que es el Jordán, ¿cierto? Entonces ponemos aquí el Jordán, es un nombre propio, le ponemos la mayúscula Jordán. Hasta ahí ya hay toda una frase con sentido propio, ¿sí? Estas son las palabras que digo Jardín. Ve, aquí sigue ya una preposición, mire, al este del Jordán, va mitbar. La palabra Bamidbar está construida con una preposición, que es la bet, y viene un sustantivo, es un Bamidbar. Midbar significa en la Biblia, o en el hebreo, significa desierto, ¿sí? En desierto, en Arabá, frente a Suf, entre Parán y entre Tofel. No vamos a descomponer más para que no se nos alargue, digamos, este material, pero con esto yo espero que ya hayamos entendido la dinámica de funcionamiento de esta herramienta que nos va a ser supremamente útil para los ejercicios que vienen a continuación en la guía de actividades. Bamidbar. Aquí le quedaría faltando el artículo. Nosotros tenemos que poner por obligación tenemos que poner el artículo, porque pues no nos queda bien, no nos queda bien decir, estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel o a la totalidad del pueblo de Israel al oriente del Jordán, al oriente de el Jordán, al oriente del Jordán, en el desierto en el desierto, que aquí al frente de Parán, llegando por ahí a yo no sé dónde, y todas las cosas, ya esas son ubicaciones. Pero lo más importante aquí, mis queridos y estimadas y estimados estudiantes, es que entendamos cómo se descompone una frase. Mire que no es cosa del otro mundo, basta que nosotros sepamos utilizar bien la herramienta, que sepamos pues porque aquí podemos copiar el texto completo de la frase que nos pidan, el versículo que nos pidan, ya sabemos que aquí buscamos los libros, que aquí están los capítulos y que cada capítulo pues nos trae en esta herramienta, nos trae todos los versículos del capítulo completo. Aquí no nos trae capítulos completos, aquí buscamos, digamos, vamos a hacer Deuteronomio 1 al 3. Pues ya tenemos aquí el 1.1. Cuando necesitemos el siguiente, le damos aquí la flechita, nos pasa al versículo 2. Cuando tengamos listo el versículo 2, entonces podemos darle aquí al 3. Y ya sabemos que aquí, ya está en Antiguo Testamento, aquí tenemos toda la lista de los libros, tenemos toda la lista del Antiguo Testamento. Cuando nosotros invocamos ahí un libro, entonces aquí buscamos cuál capítulo necesitamos y aquí cuál versículo necesitamos. Y ahí nos sale inmediatamente. Como les dije, todavía no le presten mucha atención a esta traducción, sino vamos directamente a mirar que lo que les estoy diciendo para que no nos asombremos. Aquí dice Hadebarim, pero es que esa palabra no es una sola palabra. Y esta es la bondad, repito, que tiene esta herramienta. La herramienta Logos Calogos tiene la bondad, tiene sí, de darnos la descomposición de cada palabra cuando es una palabra compuesta, como por ejemplo Hadebarim o Bet Haaretz, o en fin, hay muchas palabras que tienen esa doble, triple composición, a veces cuádruple composición, porque puede ser que al final de esa palabra, o sea, ya como sufijo, se le agregue un pronombre personal, por ejemplo, mi. Esta es mi tierra,
Hatse, Behar, sí, algo así que implique que esa es la tierra mía. Entonces, eso no lo hace el hebreo de una manera separada como nosotros, sino que junta en una sola palabra una idea completa, a veces una frase completa, ¿no es cierto? ¿Quién eres tú? Es una sola palabra y hay que traducir y nos da una frase completica. Entonces, bueno, esta es la dinámica de utilización de estas dos herramientas. Espero que las sepan aprovechar muy bien. Para ninguna de las dos hay que hacer ningún trámite de inscribirse, de crear una cuenta, de meter usuario, contraseña. Ustedes ven que eso lo abrí yo y de una entró, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es también una estrategia de estas instituciones que hacen esta herramienta, es que la gente las pueda utilizar sin ningún problema, sin ningún límite, ¿sí? Entonces, listo. Ya ustedes cuando tengan lista una frase así traducida literalmente, entonces ya aquí abajito le pueden poner la, eh, la, la, la respectiva traducción completa o aquí abajito, es decir, estas fueron las palabras. Como les dije, aquí ustedes el verbo lo necesitamos nosotros, lo echamos de menos y por eso lo tenemos que poner porque no nos queda como la idea completa si decimos estas palabras que dijo Moisés a todo Israel. ¿Estas qué? Estas son, estas fueron, estas serían, estas habrían sido, estas parece que fueron. Alguna cosa necesitamos aquí para completar la idea, porque si nos dicen a nosotros, estas palabras que dijo Moisés a todo Israel al oriente del Jordán, ¿qué pasó con eso? No hay verbo. ¿Dónde está el verbo? Nosotros sí necesitamos el verbo. El hebreo no. El hebreo no hace falta. Sobre todo el verbo ser y estar no lo necesita siempre, no lo pone siempre, porque para ellos funciona así la idea. Para nosotros no. Nosotros sí necesitamos el verbo. Bueno, entonces con esto yo quiero pues que y deseo que sea de mucha utilidad. Sin embargo, cualquier cosa, pues pueden escribir, pueden llamar a la persona que les esté acompañando su curso y en fin, que les explique, que les vuelva a dar alguna sustentación de esto para un mejor aprovechamiento. Como les digo, miren lo sencillo que es y el gran avance que significa para uno como estudiante poder abordar el texto después de haber visto mucha teoría, que esto por aquí, que esto por allá, que el sustantivo, que el pronombre, que la letrica, que la vocal, que cambió, que no cambió, que se le agregó una yod, que se le quitó. Después de ver una teoría tan compleja, entonces poder llegar al texto y con una herramienta que me ayude a mí a estas claridades, esto es una cosa formidable, porque el hecho de poder llegar a esto, que uno no ve nada sino puros garabatos y pura raya, y que le podamos hacer esta descomposición y luego encontrar el significado, eso es un gran avance y es de felicitarnos. Entonces felicítese cada uno cuando cojan los ejercicios que vamos a hacer o que se van a realizar en el curso y encuentren ya esto, así es, siempre, siempre utilizar una tablita, porque de lo contrario nos enredamos. Entonces, cuando lleguen a eso, pues felicitaciones y felicítese también cada uno. Que Dios les bendiga.